Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y reflexionemos del Evangelio del día de hoy, viernes 24 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos y nos dejemos iluminar de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor y comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 54 al 59. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo así conozcamos el temor de Dios, como nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, que tenemos que pedir sabiduría, inteligencia, prudencia. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra no sea solo a tu voz, sino que, perseverando en ella y poniéndola por obra, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos habla acerca de los signos de los tiempos. Les explica a las personas, ustedes se dan cuenta cuando va a llover, saben cuando va a venir bochorno, saben cuando viene verano, saben cuando viene invierno. Y les dice algo que les voy a leer para que no piensen que yo me estoy inventando. Hipócritas. ¿Cómo los dice? Hipócritas. ¿Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? El Señor Jesucristo nos invita a recibir su evangelio, a recibir su palabra, a que hagamos vida la palabra que Él nos trae, para que estemos unidos a Él a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. ¿Qué sucede? Que a veces, llevados por el orgullo, por la ceguera espiritual, nos apartamos de la verdad y hasta puede volverse un odio contra la verdad. Y dice por allá en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 10 al 11 que se perderán por no haber creído en la verdad que les hubiera salvado. ¿Cuál verdad? Juan 8, 31 a 32. Les decía también Jesús a algunos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad.
Si ustedes perseveran en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad. Por eso también la epístola a los Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes un corazón malo e incrédulo, que llevado por la incredulidad, apostate de la fe, que se aparte de la fe por la incredulidad, por no creer, por no escuchar, llevado por el orgullo. Mis queridos hermanos y hermanas, el orgullo es creerse más que los demás. El orgullo, muchas personas por orgullo dicen: eso dice la palabra de Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Como que si lo que yo digo y quiero fuera más importante que lo que Dios dice. El Catecismo de la Iglesia, numeral 229, dice que Cristo ha de ser siempre el centro de nuestra vida, el principio y el fin. En el numeral 20, vamos a ver, el numeral 2088, escuchen lo que dice. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. Que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. ¿Sabían que hay maneras de pecado contra la fe? Veremos. Probablemente ustedes y yo estemos en uno de esos sacos, de esos grupos. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado a la iglesia y la iglesia propone creer. Muy bien. Primero, la duda. Les voy a leer otra vez. La duda voluntaria respecto a la fe descuida, rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, también la enemistad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta libremente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Pecado contra la fe, la duda, cuando ustedes y yo dudamos y no creemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra, que es revelada a través de la iglesia que Él fundó. Sigue diciendo, la letra es bien pequeña, yo estoy tratando de leerles, pero miren, estoy leyendo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2088, y ahorita voy a leer el 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con la fe divina y católica, o la duda perminaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al Santo Pontífice, de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos.
Miren, mis hermanos, la letra es pequeña. Ustedes pueden leer en su casa, 2088, 2089. Nos habla acerca de la duda, de la duda voluntaria, la duda involuntaria, la incredulidad. Eso nos lleva a la herejía, nos lleva a la apostasía, nos lleva al cisma. Todo estos son pecados contra la fe. Algunos dicen yo tengo fe, pero yo no creo que el Papa León XIV es el sucesor de Pedro. Está en cisma. Y termina diciendo el Evangelio, el versículo 58. Cuando vayas, y les voy a leer, Lucas 12, del 58 al 59. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Está hablando acerca del purgatorio. Al final de nuestra vida, cuando nosotros muramos, si morimos, si no estamos en gracia de Dios, vamos a tener mancha de pecado. Pero por esa mancha de pecado, si no es pecado mortal, entonces no vamos al infierno. El que muere, el que se aparta de Dios libre voluntariamente y muere en pecado mortal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033 y 1035, que va directamente al infierno a sufrir la pena de daño y la pena de sentido y la pena de daño, lejos de la presencia de Dios. Aquí no se está hablando del infierno, sino se está hablando del purgatorio, del lugar de purificación. La Biblia lo llama la cárcel, también lo cita en Mateo 5 del 25 al 26, en 1 Pedro 3:19. Dice que cuando Jesús murió fue a predicar a los espíritus encarcelados, que eran desobedientes en el tiempo de Noé. Habían muerto, pero los espíritus estaban vivos y Jesús le fue a predicar a ellos, nos enseña la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Y también en Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. O sea que si alguien muere y tenía una pequeña mancha de pecado, necesitaría una purificación para poder entrar al reino de los cielos. La cita que mejor explica la doctrina del purgatorio, bueno, hay varias. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, Daniel 12:10 dice, todos serán blanqueados, todos serán purgados. Todos serán purgados, que serán purgares, purificar. El purgatorio es un lugar de purificación. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 15, vamos a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura al respecto. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 15 dice, a ver, déjenme buscar el versículo 13 rápidamente. Bien, dice, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, no resista, recibirá la recompensa. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Vamos a ver si es un castigo eterno. Sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. O sea que es un lugar de, como pasar por el fuego, es un lugar de purificación. Por eso el apóstol San Juan, en 1 Juan, capítulo, vamos a terminar leyendo esta, 1 Juan, capítulo 5, versículo 16, el apóstol San Juan nos dice lo siguiente. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará
vida. A los que cometen pecado, que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Entonces aquí vemos claramente, San Juan nos habla de un pecado que es de muerte y un pecado que no es de muerte. Dice, si ve a su hermano que comete un pecado, comete pecado, pero que no es pecado mortal, que pida por él. Pero si es un pecado mortal, que no pida por él. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no llevan a la muerte. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Entonces vemos claramente que no es como muchos piensan, especialmente los hermanos protestantes, que si alguien muere en pecado no va directamente al infierno. El purgatorio es como un lugar producto de la misericordia del Señor, para que nos purifiquemos y podamos, luego de habernos purificado, entrar a gozar con el Señor Jesucristo en el cielo. Pidámosle al Señor Jesús que ustedes y yo podamos ir siempre viendo qué es lo que tenemos que cambiar, qué pecado tenemos que abandonar, con quién nos debemos de reconciliar primeramente con nuestro Dios y con nuestro prójimo, para que así vayamos buscando una vida de santidad, vayamos viviendo una vida cristiana conforme Dios quiere que vivamos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos proteja, como dice en número 6:24. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Los quiero mucho en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios 16:24. Y si Dios permite, el día de mañana, a través de este canal, estaremos juntos meditando el Evangelio del día.